Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ok, paramos allí. En todo lo que estamos viendo y estamos escuchando en la lectura, recordamos que la semana pasada, cuando Esteban comienza a hablar, comenzó a hablar de Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Haciendo un énfasis en la confianza que tuvo Abraham en el mensaje recibido, en el pacto que Dios había hecho. Ahora cuando nos movemos, comenzando entonces en el verso 17, sabemos que ya en Génesis Dios le había dicho a Abraham que el pueblo iba a estar y que iba a llegar a una nación, iba a estar en Egipto y que iba a estar en Egipto por 400 años. Y sabemos que estuvieron básicamente como 430 años. La primera parte de eso que está compartiendo Esteban, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Por qué el recuento y por qué esos detalles?
¿Por qué el recuento y por qué los detalles? Vamos a ver. Tenemos que mirar allí. ¿Quién tiene el control? O sea, lo que está trayendo es que Jehová, Dios, tiene el control. Lo que nos muestra allí es que Jehová Dios está ejecutando el plan de redención de Él. Que las cosas que están ocurriendo, ya Él las sabe y te las está diciendo. O sea que el proceso de comunicación, lo que está diciéndole Esteban al Sanedrín, tenemos que mirar nosotros y mirar nuestra historia y de esa forma sabemos cómo Dios está operando, cómo Dios está haciendo las cosas, cómo Dios tiene el control de ellas y cómo lo que Él expresa se hace. ¿Cómo conectamos eso con el versículo 37 de Hechos 7? ¿Cómo conectamos eso con ese verso 37? Bien, ¿quién me dice? Iris, pásamelo por allí. Ya él sabía, o sea, ya por el Espíritu me imagino, que él sabía que el Señor iba a levantar a Jesús. O sea, que Jesús, ¿Quién lo sabía? Moisés. O sea, Moisés por el Espíritu está hablando, él lo dijo, lo expresó sobre 1400 años antes. Y un poquito más. Así que está ya diciendo, va a venir uno, ¿y qué está diciendo a ese? ¿Cómo termina? dice así, le dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios. Ajá. De entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Muy bien. Y ese es un punto de inflexión en lo que está presentando Esteban. Y vamos a dejarlo allí. Así que no tan solo eso, sino que él comienza, me voy a Egipto, hablo de Moisés, cómo Moisés fue ese que fue seleccionado, como dice que a Dios le agradó, como dice de él que con la presión que había de que los niños murieran, fue puesto para que llegara entonces y fuera visto por la hija de Faraón, para que en su momento llegara y estuviera en casa de Faraón. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué pasó así? Pues yo creo que todas estas cosas son cosas que tenemos que ir mirando, porque trae varios puntos. Para mí el más importante es que muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Es la voz de Dios para con nosotros. Cheri, dame un momentito. Estoy pensando que hay que ver cómo Dios usó a Moisés, porque él permitió que fuera así y que la hija de Faraón lo criara,
pero quien básicamente lo crió fue su verdadera madre israelita. Y de hecho, ella tiene que haberle enseñado acerca de ese Dios verdadero, de Ajá. ese pueblo, ¿verdad? Y entiendo que por eso, cuando ya él fue devuelto a la hija de Faraón totalmente, él entendió por medio del Señor, ¿verdad? Que su pueblo era el pueblo que estaba siendo hostigado y sacrificado y pues es parte del plan de Dios, porque él iba a ser el libertador, ¿verdad? Para él entenderlo. Muy bien. Y tenemos media parte. Quiero buscar la otra mitad con Natalie. ¿Verdad? Yo pienso que Dios es lo máximo en sabiduría, ¿verdad? Y Él permite que Moisés sea criado en el palacio básicamente porque luego su plan era que él fuera al palacio nuevamente, pero para abogar por su pueblo, ¿verdad? Y si hubiera sido cualquier otro hijo de vecino, probablemente no hubiera llegado allí, pero como él se crió allí, conocía a las personas, pues tenía como que acceso para poder hablar. Muy bien, y ahí tenemos la otra mitad. Esas son las dos mitades. Dios, dentro de su plan de redención, permitió primeramente que el pueblo de Israel no desapareciera o muriera de hambre. Así que habíamos hablado anteriormente de José y permitió que José llegara a Egipto y que a través de José, Jacob y toda su familia llegara a Egipto, a la tierra de Gosén, y allí es que se desarrolla el pueblo. Te dije que ibas a estar allí, te dije que ibas a estar esclavo por 400 años y te dije que te iba a sacar. Ok, no tan solo te estoy diciendo las cosas, sino que estoy preparando el camino a esto. Y para preparar el camino no lo va a sacar un egipcio, no lo va a liberar un egipcio, lo va a hacer uno seleccionado dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, miramos entonces de que estaba, ¿dónde? Estaba en Egipto, y Egipto era el imperio más grande que había en ese tiempo. Tenía el reino más poderoso. ¿Cómo entonces voy a libertar al pueblo? Necesito a alguien que conozca del pueblo de Israel, pero necesito a alguien que conozca de la casa de Faraón, que conozca de cómo funciona Egipto. Así que vamos a permitir que estas cosas pasen, y esas cosas pasen, me refiero tengo a un faraón que no conocía a José, que no conocía lo que estaba pasando. Tengo a un faraón que lo que está es aprovechándose del pueblo. Entonces, permito que sucedan estos eventos, porque si no suceden esos eventos, Moisés no llega a casa de Faraón. Es eso. Estando entonces en casa de Faraón, él aprende todo lo que está allí. Así que cuando Dios le dice a él, ve entonces y liberta a mi pueblo, ve ante Faraón, sabemos que Moisés utilizó muchas excusas, pero nunca dijo, yo no sé cómo funciona el sistema, yo no sé lo que va a pasar allá. Moisés sabía, y sabía los retos que iba a recibir, tanto de Faraón como los que iba a recibir de parte del pueblo. Él lo sabía. Pero él no podía decir yo no conozco y yo no sé, porque él conocía y sabía. Así que lo que quiero que veamos en esta parte es Dios nos manda, Dios nos capacita
y Dios es el que hace la obra. Carlos, ¿qué pasó? Vamos hacia atrás. Sigue hacia atrás, sigue hacia atrás. Sigue. Dámele uno más, a ver. Ok. Hacia arriba. Hacia arriba. No, vamos para lo que no es, hacia arriba. Hacia arriba. Llámelo adelante, no, del otro lado. Sigue, sigue, por favor. Sigue. Uno más. Vamos allí. Próximo punto que vemos en la lectura, pues estos son detalles que quiero resaltar. A los 40 años, voy al pueblo. Primeramente veo un acto de injusticia. Y como dice Sherry, allí salió la parte de la sangre. Veo cómo estaban maltratando a un israelita. Tanto fue la situación que cogió y mató al israelita. Perdóname, mató al egipcio. Muy bien, mató al egipcio. Pero entonces luego se encuentra a dos israelitas que están peleando. Y eso es otro evento importante. ¿Por qué? ¿Qué está tratando de hacer Moisés? ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? ¿Qué está tratando de hacer Moisés? ¿Por qué Moisés interviene? Vamos a ver. Sí, ¿por qué Moisés? Consígueme a Jan. ¿Por qué Moisés interviene? Allá. ¿Será porque Moisés estaba, ¿verdad?, demostrando su atributo que Dios le había puesto en él de ser un juez? Ajá. Estaba viendo el maltrato y pues, estaba haciendo el trabajo que Dios le había puesto en su corazón. Había puesto en su corazón. ¿Y qué pasa con aquellos a los que él está tratando de ayudar? Los que estaban peleando. Los israelitas, que estaban peleando. Pues no querían, o sea, le dicen, ¿acaso quién te ha puesto juez sobre nosotros? ¿Y qué refleja eso? De parte de ellos. No quieren someterse a la autoridad. No veían. No entendían. Quiero que escuchemos estas cosas porque esto no solo va a ser en la clase, va a ser en la predicación. No veían, no entendían. Y su respuesta refleja que ellos están rechazando cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de autoridad que quiera ir sobre ellos. Estamos allí, ¿verdad? Ok. ¿Qué más pasa con esto? ¿Sabes? O sea, Esteban estaba estableciendo un paralelo entre Moisés y Jesús. Moisés pensó que el pueblo de Israel entendería que por su mano les daría la libertad. Pero el pueblo no lo veía así. ¿Por qué? Aquí un punto importante. ¿Por qué? Dame un momentito. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo no lo veía así? Porque lo veían como parte de un egipcio, primero, donde fue criado. Lo podía ver como que estaba en una... Y segundo, si no me equivoco, esos dos lo acusaron de haber matado a un egipcio. Ajá. Por eso sabía que él había buscado protegerlo, pero ellos no lo querían a él. ¿Por qué no lo querían? Ajá.
Vamos con Jan otra vez. ¿Por qué no los querían? Porque aquí muestra algo que es un reflejo de la naturaleza del hombre. Pero como usted mencionó ahorita, ¿verdad? En ese tiempo Egipto era una nación bien poderosa. Ajá. O sea, tenemos un ejército poderoso, Israel se sentía protegido en esa nación. Ok, vamos bien. Se sentía protegido. ¿Qué más? Vamos bien. Se sentían protegidos. ¿Qué más? Tener abundancia. Tengo abundancia. Me están dando hasta dentro del pelo. Pero tengo comida. Tengo techo. Tengo lugar. Me siento que, aunque oprimido, me siento seguro. Entonces, quiero traerles esto porque nosotros operamos de esa manera. Podemos estar en un ciclo, en una situación de problemas, de injusticia, pueden estar pasando muchas cosas, pero estoy dispuesto a soportarla, estoy dispuesto a no cambiarla, que es el problema que tenemos, porque aprecio más unas cosas que son básicas. Te estoy ofreciendo la libertad, te estoy ofreciendo que sea Dios el que te dirija, que sea Dios el que provea, pero no. Porque lo que tengo aquí, aunque me sabe ayer, pero lo tengo. Aunque me están dando, aunque me esfuerzan, aunque me está pasando, pero estoy dispuesto a pasarlo. Porque mi confianza está en lo que tengo a mi alrededor. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos uso, desechamos, no le damos importancia a las cosas que el Señor nos pide, a las cosas que el Señor nos da, a las cosas que debemos sujetarnos, porque prefiero estar, aunque esté pinchado, aunque esté esclavizado, pero prefiero eso, porque lo conozco, porque llevo 400 años aquí. ¿Para qué voy a ir a una tierra prometida? ¿Para qué voy a ir a aquella área que fluye leche y miel y que hice un pacto y te prometí? Si estoy aquí y llevo 400 años aquí, ¿para qué? ¿Qué me motiva y qué me lleva? Pues mira, no. Nadie te ha puesto para esto, yo no te lo he pedido. Estoy sufriendo, estoy rogando, pero no de esa manera. Sácamelo de aquí, pero no me muevo. Ok. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué Esteban, que es a lo que los quiero llevar? ¿Por qué Esteban está recordando la historia de Israel en Egipto? ¿Qué tiene que ver eso? Estamos hablando de que está haciendo un paralelo con Jesús. Pero ¿cómo pega eso? ¿Cómo pega lo que está diciendo Esteban con Jesús? Lo estoy poniendo a pensar, ¿verdad? ¿Cómo pega? Pues yo creo que estos son los detalles que vamos a ver. De que toda posibilidad de tener una relación con el Señor, con Dios, el pueblo siempre la luchó y la rechazó de algún modo. Ajá. No querían esa autoridad sobre ellos. Ajá. Y entonces a las personas que Dios mandaba, el pueblo no se lo hacía fácil Ajá. que Dios enviaba. Ajá, no se los hacía fácil. Y además de no hacérselo fácil, también ¿qué? Con Wanda, por favor. Sí, no se lo hacía fácil. ¿Qué más? Dios los bendiga. Amén. Para mí, el paralelo de Esteban con Jesús De Moisés. Esteban está hablando, pero me está usando a Moisés y a Jesús. está usando a Moisés
pueblo va rechazando al nivel de que cuando vino Jesús les mostró fielmente el camino y lo rechazaron de tal manera Ok. que lo mataron. Por favor, quiero que se graben esa palabra para ahora y para la predicación. Rechazo. Para ahora y para la predicación. Rechazo. Dios se acercaba al pueblo. Lo vemos en el Pentateuco. Lo estamos viendo en Josué. Lo estamos viendo en Jueces. Se acercaba y el pueblo rechazaba. No tan solo el pueblo rechazaba, sino que hacía el pueblo. Todo el tiempo que era lo que le contestaba a Moisés. Lo ignoraban. No, pero ¿qué era lo que regularmente le contestaban a Moisés? Yo estaba mejor en Egipto. Todas las veces. Pero ¿por qué me sacaste de allá? Si tenía agua y si tenía comida, ¿por qué me sacaste de allá? Si tenía esto, si tenía lo otro, ¿por qué me sacaste de allá? O sea, Dios te está llevando, pero yo no quiero creer. Quiero que me escuchen lo que estoy diciendo. Porque no solamente es para nosotros, sino que esto también es para aquellos que nosotros compartimos la palabra. Porque estamos acostumbrados en nuestro tiempo a un tipo de relación con el Señor a mi conveniencia. Estoy acostumbrado en mi tiempo a un tipo de relación moralista. Estoy bien y yo busco estar bien con los demás, y si yo estoy bien y los demás están bien, y estar bien es que estoy bien física, económica, en salud o lo que sea, y estoy bien con los demás, estamos bien, aquí todo está resuelto, vengo a la iglesia, estoy un ratito y ya calmé mi conciencia y sigo para adelante. Pero no es lo que espera Dios de nosotros. No entendemos y no llevamos a nuestro corazón lo que significa y lo que Dios quiere en términos de adoración. Yo soy Dios celoso. Esa parte se nos olvida. John, y vengo acá. Carlos, la próxima. Considero que no se quieran ir de Egipto también por falta de fe. Porque ya Dios tenía un propósito. Él tenía un plan. Porque confío más en los 400 años y confío más en la seguridad que me dan aquí, aunque me están maltratando y me están haciendo 500 cosas, que confiar en el Dios, que es lo que no entendemos. No estamos confiando en el Dios del pacto. Iris, tú lo trajiste la semana pasada, eso es incredulidad. Él a veces utiliza la adversidad para llevar el mensaje. Él lo hace para que caigamos en tiempo. Lo que pasa es que hay veces que no queremos caer en tiempo. Estamos violentos. Pero vamos. Acá, Cheri. De la manera que yo lo veo es que Moisés fue el libertador de ese pueblo y Esteban estaba proclamando el que iba a ser el libertador del mundo, ¿verdad? Muy bien. Y ahí es que lo quiere llevar. Que no creían. Y los está comparando, mira, está haciendo todo esto y ustedes no llegan. Ok, por su parte los dirigentes judíos no fueron capaces de ver la obra de Dios a través de Jesús para proporcionarles que ahora no era libertad física, sino era libertad espiritual. Le estaba ofreciendo a ellos salvación. Esa era la misión y ellos no podían entenderlo
porque estaban tan envueltos en el día a día que lo que estaban buscando era un libertador físico. Lo que estaban buscando era de momento a momento quién va a ser que nos quite del yugo romano. Allá era el yugo egipcio. Así que lo que estoy buscando es a uno que nos haga a nosotros que estemos arriba. Que seamos entonces los que mandemos. Que seamos nosotros los que estemos en una posición donde los demás estén para nosotros. Cuando Jesús todo el tiempo está hablando, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, yo les estoy proporcionando a ustedes la forma de que reconocieran sus pecados y se arrepintieran. Cuando Moisés trató de reconciliar a dos de los israelitas, fue rechazado y acusado por los mismos que quería proteger y libertar. Así que con esto Moisés huye a Madián, donde nacieron sus hijos, y fue llamado, debe decir ahí, por el ángel de Jehová. Próximo, por favor. Muy bien. Así que Dios había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y decidió liberarlos por medio de Moisés. Así que en este punto Esteban está resaltando que Moisés, a quien habían ¿qué? Rechazado. ¿Cuál es la palabra clave de hoy? Rechazado. Muy bien. Fue el que Dios envió por medio del ángel que se le apareció en la zarza ardiente para que fuera gobernante y libertador. Viendo esta expresión que está haciendo Esteban y recordando lo que compartimos nosotros en el libro de Jueces. El libro de Jueces hablaba en muchas ocasiones que el Espíritu de Jehová se manifestaba en los jueces. Y vamos a empezar con Primera de Samuel. O sea, vamos a Ruth y a Primera de Samuel. Samuel, ¿qué era? ¿Qué fue Samuel? ¿Un qué? Profeta. ¿Quién más me dice algo? ¿Quién más me dice algo? Acá, ¿qué tú me dices? Muy bien. Samuel podemos decir que fue el último de los jueces. Profeta del Señor, pero fue el último de los jueces. Juzgó en las tribus de Israel. También, ya estarme tranquilo porque hay unas cosas ahí que son bien, está bueno ese. Ok, a lo que quiero llevarles con esto es que a ese que desecharon, que rechazaron, Dios cogió y lo mandó. ¿A través de quién? Dice del ángel de Jehová. Y básicamente cada vez que vamos en el Antiguo Testamento y vemos al ángel de Jehová, lo que está haciendo una referencia en ese momento a la segunda persona de la Trinidad, que nosotros conocemos después encarnado como Jesús, pero que vemos cómo está su manifestación en tantos puntos del Antiguo Testamento. Así que Esteban les recuerda que el mismo Moisés que ellos habían rechazado, Dios había usado para salvarlo. Le había dicho que Dios levantaría a un profeta como él, que a este debían oír. Algo que era un punto que había galvanizado, que había unido en el Antiguo Testamento, tanto a fariseos como a saduceos, que eran la mayoría que dirigía la parte religiosa en Israel, era Moisés. Si había algo que ninguno de ellos negaba, era Moisés y su autoridad. Así que
los está llevando al punto de decir, mira, aunque se rechazó, todos lo reconocen. Y reconociéndolo a él, tenemos que a ese debemos escuchar, que a ese se debía ¿qué? Oír. Próximo, por favor. Muy bien, paramos allí. Así que los dirigentes judíos sabían cómo los apóstoles aplicaban este pasaje sobre el profeta semejante a Moisés. Todos los judíos creyentes lo asociaban con Jesús. ¿Por qué los judíos creyentes lo asociaban con Jesús? John. Adicional que todos los profetas lo que iban a decir lo que Dios le pone en la boca también, los que no escucharan también iban a ser castigados. Muy bien. Así que tenemos que lo que Esteban está, el mensaje que le está llevando es, ustedes están siendo desobedientes a lo que Dios le está diciendo, le está hablando y les está mandando. Entonces, lo que sucede aquí es que tengo a Esteban literalmente acusando a los directivos de Israel en ese momento. Tú no escuchaste al enviado, al Mesías, al Cristo. No lo escuchaste. Pero no tan solo no lo escuchaste, sino que lo mataste. A Moisés por lo menos, Moisés si no se iba, lo iban a matar en Egipto. Pero vemos entonces cómo el problema está que el no escuchar a Jesús estaban desobedeciendo a Dios y tratando a Moisés con desprecio. Porque tampoco a ese que digo y que reconozco que era Moisés, que dijo que iba a venir un profeta y que ese debía escuchar, tampoco los está presentando a los directivos y básicamente al pueblo que clamó en su momento crucifícale, que dijo en su momento que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos esos están en el mismo barco. Y ahí tenemos entonces la consecuencia. Ok. Jan, y está bien, no vamos a empezar. El próximo que vamos a trabajar es del 38 al 43. Sí, como usted dice, ¿verdad? Ellos fallaron en 3 puntos importantes. No escucharon a Jesús, no escucharon la profecía que Moisés mismo dijo, y también Moisés era, ¿verdad?, una sombra de lo que era Jesús. O sea, era una tipología. Todo lo que era Moisés, juez, ¿verdad?, entre comillas, salvador del pueblo, que realmente fue un salvador, ¿verdad?, físicamente de lo que fue Israel. Ajá. Fallaron esos 3 puntos. Que él era una sombra de lo que era Jesús, una tipología. Muy bien. Ellos fallaron también en eso. Y lo que tenemos con esto, mirándolo, ¿cómo digo? Mirando nosotros adelante, es que vemos cómo en Cristo, cómo en Jesús, se están cumpliendo todas y cada una de las profecías. Profecías que sabían los sacerdotes. Pero las leo y le paso por encima.
Las leo y no las llevo al corazón. Las llevo y no las asocio. Entonces, tanto Jesús está haciendo referencia a esas profecías, como luego Pablo, como luego Pedro, van hacia atrás y hablan de esas mismas profecías y cómo ellas se cumplieron en Jesús. ¿Saben? La próxima semana vamos a terminar este tramo de lo que es la exposición de Esteban. Pero como les hablé, me llevo hoy la palabra rechazo. Me llevo esa palabra. Porque la vamos a ver en la predicación. Bien patente y bien directa. Y lo importante en esto no es decir, mira lo que hacían ellos, es como nosotros muchas veces con nuestras decisiones y nuestras acciones estamos rechazando lo que es la obra de Dios a través de Cristo. Y cuando desobedecemos, no desobedezco solamente a papi y a mami o desobedezco solamente a la iglesia, desobedecemos y eso va para arriba, donde últimamente llegamos entonces a la presencia de Dios. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, a ti es la honra y la gloria. Pon en nosotros un oído presto, un corazón dispuesto y con humildad podamos llegar nosotros ante tu presencia. Gracias doy a ti por la verdad de la palabra, por la defensa de Esteban y cómo el Espíritu nos habla a nosotros a través de toda la palabra. Gracias porque estamos expuestos y presentes ante una palabra que es viva y eficaz y podemos ver a través de ella no solamente el plan de redención, sino que es la voz tuya para nuestros corazones. Danos el entendimiento y la disposición en el nombre de Cristo. Amén.